Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, me llamo y en este espacio nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, analizamos a nuestros actores favoritos y, por supuesto, nos dejamos llevar por el romanticismo que tanto nos encanta. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Pero no solo vamos a hablar de ellos como pareja, sino que vamos a explorar algo un poco más profundo y personal. La pregunta que me hago y que quiero compartir con ustedes es ¿qué canción, al escucharla, me recuerda a Kerem Bürsin cuando escucho a Hande Erçel? Sé que suena un poco extraño, un poco romántico empedernido, pero para los que somos fanáticos de las series turcas, y en especial de Love is in the Air, la música juega un papel fundamental. Las canciones se convierten en la banda sonora de nuestros momentos favoritos, y muchas veces, nos evocan recuerdos, emociones y, en este caso, la imagen de una pareja que nos conquistó con su química. Así que vamos a sumergirnos en este análisis musical. Vamos a explorar qué canciones, al ser interpretadas por Hande Erçel, me transportan directamente a la imagen de Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de momentos especiales de la serie, y de mi propia interpretación de esta conexión musical y emocional. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores, análisis de personajes y mucho más. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no se pierden nada. Y ahora sí, comencemos. La verdad, elegir una sola canción es difícil. Hay muchas canciones en las que Hande ha demostrado un gran talento interpretativo, canciones con letras que tocan la fibra sensible, canciones con ritmos que te invitan a bailar. Pero después de mucho pensarlo y de escuchar muchísimas canciones, hay una en particular que siempre me transporta directamente a Kerem Bürsin. Y la canción es Sen Kalkam. Sé que puede parecer obvio, pero piensen en esto, Sen Kalkam no es solo la canción principal de la serie, es la canción que define la esencia de la historia. Es la canción que suena cada vez que vemos a Eda y Serkan, la canción que nos recuerda a sus momentos felices, a sus peleas, a sus reconciliaciones. Cada vez que escucho esa canción, inmediatamente mi mente se llena de imágenes de Kerem Bürsin como Serkan, y de Hande Erçel como Eda. La melodía, compuesta por Ayla Çelik y Serkan Kaya, es pegadiza y alegre, pero a la vez transmite esa sensación de anhelo y esperanza que caracteriza a la relación de Eda y Serkan. La letra de la canción, escrita por Deniz Erten, es una maravilla. Habla de una llamada al corazón, de abrirse al amor, de la esperanza. Es perfecta para la serie porque refleja la esencia de la relación entre Eda y Serkan, una relación que empieza con mentiras, pero que se transforma en un amor profundo y verdadero. La voz de Hande en las versiones que ha interpretado es muy emotiva, transmitiendo la alegría, la incertidumbre y la pasión que siente Eda. Hay una inocencia y una fuerza en su interpretación que calza a la perfección con el personaje. Escucharla cantar Sen Kalkam es como revivir los momentos más icónicos de la serie, desde el primer encuentro fortuito hasta el beso bajo la lluvia. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Porque, para mí, Kerem representa la parte de Serkan que se deja conquistar por el amor de Eda. Representa la vulnerabilidad de Serkan, su torpeza para expresar sus sentimientos, pero también su entrega incondicional. Cuando escucho Sen Kalkam, veo a Kerem en los ojos de Serkan, transmitiendo esa mezcla de orgullo y amor que tanto nos enamoró. Recuerdo la forma en que Kerem interpretaba a Serkan, con una mirada penetrante, una sonrisa tímida, y una capacidad para transmitir emociones complejas con solo un gesto. La canción entonces se convierte en el eco de la voz de Serkan, en la banda sonora de su viaje emocional. Pero no solo Sen Kalkam me recuerda a Kerem. También hay otras canciones que, aunque no estén directamente relacionadas con la serie, me evoca esa misma sensación. Canciones que al escuchar la voz de Hande me recuerdan a la intensidad de su relación con Kerem. Es como si la música fuera un código secreto que nos conecta con la magia de Love is in the Air. Por ejemplo, hay una canción que Hande interpretó en un evento promocional, una balada lenta y romántica. La voz de Hande en esa canción es particularmente dulce y melancólica. Y al escucharla inmediatamente pienso en las escenas más emotivas de Love is in the Air, en los momentos en que Serkan y Eda se enfrentaban a sus miedos, a sus inseguridades, pero también a su amor. En esas escenas que
Rem y Ande demostraron una química increíble, una conexión palpable que trascendía la pantalla. Recordamos sus miradas cómplices, sus roces sutiles y la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Esa balada, con su ritmo pausado y su letra que habla de anhelo y esperanza, encapsula la esencia de su amor, la lucha constante por superar los obstáculos y el deseo de un futuro juntos. Hay algo en la forma en que Ande interpreta estas baladas que me recuerda la forma en que Kerem interpreta a Serkan. Ambos, en sus respectivos roles, tienen la capacidad de transmitir una gran profundidad emocional. Ambos saben cómo utilizar sus miradas, sus gestos, su voz, para conectar con el espectador. La sutileza con la que Ande expresa la alegría, la tristeza y la esperanza en su voz, evoca la misma gama de emociones que Kerem transmitía a través de la mirada de Serkan. Es como si la música fuera el espejo del alma de Kerem y Ande, un reflejo de la pasión que sentían por sus personajes y por la historia que estaban contando. Pero ¿por qué esta conexión entre la música y la imagen de Kerem Bürsin? Creo que hay varias razones que se entrelazan para crear esta mágica conexión. Primero, la química entre Kerem y Ande fue innegable. Se notaba la conexión, la complicidad, la amistad que existía entre ellos. Y esa química se transmitió a la pantalla, creando un ambiente mágico que nos conquistó a todos. No era solo una química romántica, sino una sinergia que les permitía complementarse y potenciarse mutuamente. Sus interacciones eran naturales, creíbles y llenas de vida. La forma en que se miraban, se reían y se apoyaban mutuamente creaba una atmósfera única, que trascendía la ficción y nos hacía sentir parte de su mundo. Esta conexión se tradujo en una actuación de calidad, donde cada gesto, cada mirada y cada palabra eran creíbles y emocionales. Segundo, la música fue una parte fundamental de la serie. La banda sonora de Love is in the Air es una de las más recordadas y apreciadas por los fans. Las canciones fueron elegidas cuidadosamente para complementar la historia y para realzar las emociones de los personajes. La música no solo acompañaba las escenas, sino que también las enriquecía, resaltando los sentimientos y los conflictos de los personajes. La selección musical, desde las canciones alegres y optimistas hasta las baladas más melancólicas, fue un elemento clave para crear la atmósfera romántica y emotiva de la serie. Y por supuesto, la canción principal, Sen Kalkapm, es un himno para los fans de la serie. Es como si la música fuera el hilo conductor que une todos los momentos clave de la historia, desde los encuentros fortuitos hasta los desenlaces más dramáticos. Tercero, y esto es algo más personal, creo que la música tiene el poder de evocar recuerdos y emociones de una manera muy especial. Una canción puede transportarnos a un momento concreto de nuestra vida, a una persona, a un sentimiento. La música tiene la capacidad de activar memorias sensoriales, conectándonos con momentos y emociones que creíamos olvidados. Una melodía, una letra, un ritmo pueden despertar recuerdos profundos y hacernos revivir experiencias pasadas. En este caso, la música de Ande combinada con la imagen de Kerem, me transporta a la magia de Love is in the Air. Es como si la música fuera un portal a un mundo de romance, drama y emoción. Es como si la música fuera el pegamento que une todos los elementos de la serie, la historia, los personajes, la química entre los actores, y las emociones que experimentamos al verla. Y cada vez que escucho a Ande cantar, me siento transportado de vuelta a ese universo, a ese romance, a ese amor que tanto nos hizo soñar. La música entonces se convierte en un recordatorio constante de la magia que experimentamos al ver la serie. Nos permite revivir los momentos más importantes, sentir las mismas emociones y conectar con los personajes de una manera aún más profunda. Además, la conexión entre la música y Kerem Bürsin se ve reforzada por la propia personalidad de Kerem. Él es un actor muy expresivo que transmite emociones a través de su mirada, su voz y su lenguaje corporal. Su capacidad para conectar con el público y transmitir los sentimientos de su personaje es lo que lo hace tan especial. Y la música, en este caso, se convierte en un amplificador de esa capacidad, intensificando las emociones que Kerem nos transmite. En resumen, la canción principal, Sen Kalkapm, es un himno que define la esencia de la serie, cada nota, cada verso evoca la imagen de Kerem y Ande. Sin embargo, es más que solo la canción principal. Todas las canciones interpretadas por Ande, especialmente las baladas románticas, me recuerdan a Kerem y a la magia de su conexión en la pantalla. Son la banda sonora de un amor que nos conmovió y que sigue vivo en nuestros corazones. Así que, para resumir, ¿qué canción me recuerda a Kerem Bürsin al escuchar a Ande Erçel? La respuesta es Sen Kalkapm.
M por supuesto, pero también, y esto es importante, todas las canciones que Ande interpreta con pasión y emoción, especialmente las baladas románticas. Porque en esas canciones encuentro la misma intensidad, la misma profundidad emocional, la misma magia que encontré en la actuación de Kerem en Love is in the Air. Espero que este análisis musical les haya gustado. Espero que hayan disfrutado del viaje, del recuerdo de los momentos especiales de la serie, y de mi personal conexión entre la música de Ande y la imagen de Kerem. He tratado de profundizar en las razones detrás de esta conexión, explorando la química entre los actores, la importancia de la música en la serie y el poder evocador de las canciones. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas, y por debatir sobre todo lo que nos gusta. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué canciones les recuerdan a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? ¿Tienen alguna canción en particular que les evoque la serie Love is in the Air? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Me gustaría saber qué canciones les transportan a los momentos más especiales de la serie y cómo conectan la música con la imagen de Kerem y Hande. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.